12:38 de este mediodía, lunes 17 de abril, llegamos a los 19 grados hoy de temperatura máxima, puede estar inestable. Luigi, ¿qué miro? Miro la elección Neuquén-Río Negro y la extrapolo, miro lo que está pasando en la nación y miro para... ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay un clima de mufa generalizado, en primer lugar. Pero las elecciones de ayer fueron elecciones básicamente provinciales. Vos fíjate que en el Movimiento Popular Neuquino se le pone una opción provincial apoyada por dirigentes del PRO, por ejemplo. Pero es una opción absolutamente provincial la del Rolo Figueroa. Como bien decía Guadalupe, fue vicegobernador, ¿no? de Omar Gutiérrez, renunció en su momento, pero fue el candidato a diputado en la última elección, claro, que encabezó la lista del MPN. Es una suerte de MPN2 que tenemos, Luis. O sea, a la opción provincial se le opone otra opción provincial que toma de los otros partidos, a veces como colectoras y otras veces sustrayendo votos, y gana por 2,5 puntos a la opción oficialista. El MPN no pierde votos, siempre gana con más o menos la cantidad de votos que perdió ayer. Claro. Lo cual fue un fenómeno nuevo de agregación provincial. Claro. Por eso te digo, una suerte de MPN, porque en la ciudad ganó el MPN tradicional, ¿no es cierto? Sacó 40 y pico por ciento de los votos, Mariano Guaidó. Entonces habría como dos focos de agregación en la política neuquina y de dispersión de la política nacional. Vos decías, mufa, bronca, que yo qué. Se expresa, porque acá parece que el voto bronca es Milei a nivel nacional. Allá allá fue Rolo. Canalizó la bronca, la canalizó Rolo Figueroa. Claro. Pero la bronca contra quién, ¿no? Es interesante porque Omar Gutiérrez tenía muy buenos índices de imagen, él y su gobierno, el MPN. Bueno, fíjate, sacó lo mismo. Lo que pasa es que hubo una agregación contra el MPN. Entiendo. Entiendo. O sea, digo, esta vez se acabaron todos estos años de hegemonía del MPN sin predominio electoral. Eso es muy interesante, no es Formosa. Claro, claro, ¿no? Claro. Quiero sumarlo a la mesa para que charlemos de todo Alejandro. Pero él sabe de verdad. Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de... Te iba a decir Economía, ministro de Educación. Por suerte no, de Educación. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Gracias por venir. ¿Escuchás a Tonelli y te pasa qué? ¿Estás de acuerdo con lo que dice? No, sí, estoy de acuerdo. Además, a Luis lo conozco hace muchos años y lo respeto mucho. Yo creo que sí hay un voto de la gente que está desconcertada porque las principales formaciones políticas parecieran estar en otra cosa. Digo, yo todo periodista que me llamó la semana pasada para hablar sobre si Horacio Rodríguez Larreta había convocado, sobre si Mauricio le contestaba, le dije, yo voy, hablo de los temas que yo puedo hablar, de educación, hablo de la matanza, pero no quiero hablar de esto, ¿saben? Porque para mí esto ya pasó. De paso sos precandidato de la matanza. Sí, y te voy a decir una cosa. No solo soy precandidato, voy a ser intendente y en 8 años un municipio pobre no lo voy a hacer menos pobre, lo voy a hacer rico, muy rico. Porque La Matanza tiene la potencialidad para ser rica y para que toda la gente que vive ahí viva bien, pero muy bien, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer rico? Es fácil. Primero, tenés que tener la decisión de hacerlo. Segundo, tenés que tener un gobierno honesto. Tercero, tenés que quitar todos los cargos políticos que hoy hay en la municipalidad. Cuarto, tenés que agarrar los 33.000, 35.000 millones de pesos que debe tener Espinosa en plazos fijos y bonos y ponerlos en la obra pública que vos necesitás para mejorar La Matanza, la calidad de vida de los vecinos, pero además mejorando las condiciones para que vengan a invertir. 4, congruentemente con lo primero, si cuando alguien quiere venir a invertir, por ejemplo, y ponerte una cadena de pizzerías o de ferreterías o de lo que fuera, vos no le pedís la mitad de lo que el tipo va a invertir en oscuras oficinas de la municipalidad y le garantizás no solo que nadie le va a pedir nada, sino que lo vas a ayudar para que él crezca y se desarrolle, va a generar trabajos. Y cuando vos haces la licitación para que no se inunde más La Matanza, que son contratos millonarios, ponés a una agencia externa para que te audite, pero además ponés en un renglón que todos los trabajadores de campo deben pertenecer a La Matanza, domicilio en La Matanza, y lo debe capacitar la empresa, estás dando a través de la obra pública trabajo en el sector privado, que los va a capacitar porque los contratos son de tanta plata que a la empresa le conviene. No quiero dejar pasar, dijiste, si yo voy a poner una cadena de pizzería... No, yo no. No, si yo voy a La Matanza, me piden la mitad. A ver, hoy vos vas a sacar un registro, vas a renovar el registro y dicen, bueno, véngase en agosto 2025. Y si no, pero a mí se me vence la semana que viene.
no hay turno. Salís de ahí y te agarra alguien y te dice, ¿usted quiere? Sí, vaya al kiosco. Cuando vas al kiosco te cobran, no sé, ahora 4, 5 mil, 6 mil pesos y mañana tenés a las 9 o pasado mañana tenés el... ahora, ¿por qué no lo denuncio? Porque no tengo las pruebas judiciales para hacerlo. Está claro. Luis, ¿sí? ¿Vos sentís que es un fin de época? Hablemos de la política nacional. ¿Es un fin de época? ¿Sentís que el kirchnerismo, yo no hago más pronóstico, pero está en retirada? Mirá, los fines de época hay que contextualizarlos a veces en que no cambian las etiquetas y a veces ni siquiera cambian las personas. El 2001 fue un cambio de época. Se fue de la Rúa, nada más. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay cambios de época. Las personas son diferentes en los contextos. El kirchnerismo, yo evito en general generar obituarios prematuros, ¿no es cierto? Llevo la flor al cementerio, ¿no es cierto? No cuando la persona todavía está en el hospital. Entonces, cuidado cuando muchas veces los politólogos, me pongo primero yo, digamos, los periodistas, el último peronista, ¿no? El último radical. Bueno, las fuerzas políticas tienen eso, ¿no? Tienen la capacidad de readaptarse. Claro. ¿Vos decís entonces que no hay que dar por perdida la elección para el gobierno, por ejemplo? Bueno, fíjate lo que le pasó al MPN, ¿no es cierto? Digo, aunque sea gobierno. Si uno pierde votos y se fragmenta y el otro polo se une, el polo que se une gana. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el país está conformado por coaliciones, no por los partidos de cuando Alejandro y yo Definitivamente. y Luis éramos chicos. Si no entendemos ese fenómeno de las coaliciones, no Entonces lo que Yo era sí más pasó en el chico que 2001, ustedes, ¿no? Es que se fragmentaron los partidos al interno. Sin embargo, Lilita Carrió no se hizo peronista. Claro. López Murphy no se hizo peronista, ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? Ahora, sí hay algo- fenómenos híbridos, por ejemplo, Massa. Hay que algo no sé qué interesante dice. para, No sé digamos, si era- quiero ver cómo lo vivís como integrante de la coalición. Algunos dicen el gobierno se frotaba las manos viéndolos en la pelea Macri, Larreta, que el parricidio, que no sé, hasta que apareció 7,7 de inflación y la inseguridad que tenemos. Primero, ¿cómo estás viviendo la interna de ustedes? A ver, como cualquier proceso interno, porque el PRO tiene 20 años, entonces cualquier persona que esté militando en el PRO y que tenga de 45 años para abajo, que nunca estuvo en otro partido político, digo, lo ve como algo hipernovedoso y a veces traumático. Yo empecé a hacer política muy chico, ¿sí? En la UCD, que ustedes recordarán que era muy traumático porque se vivían peleando las dos grandes damas, María Julia, Adelina, Alzogaray en el medio. Entonces, yo me crié en esa lógica. Entonces, para mí, una interna en un partido político solamente va a definir, dentro de gente que tiene los mismos valores, quiénes nos van a representar. Yo, por ejemplo, quisiera que en la provincia me represente Cristian Ritondo. Ahora, ¿qué me parece Diego Santilli? Un gran candidato, al que aprecio mucho Sí, también. Guadalupe. No, ahí pensando en esto, ¿no? Que mencionábamos también antes, el que se fragmenta pierde, sí o sí, y si tiene enfrente a un adversario unido, es una derrota segura. El gran desafío es traerlo, de Juntos por el Cambio, ¿no? Es traerlo a Milei para adentro, que no vaya solo, sin perder a la UCR, porque por ejemplo en Río Negro el 30% de los votos de Beretilnec vinieron de la UCR, por una colectora de la UCR. Sí, claro. Bueno, ahí en Guadalupe tenés el problema que a veces, por incorporar, fragmentas más. Entonces, Milei, claro, si sigue subiendo, digamos, si te entra en la segunda vuelta forzándola, bueno, es un problema, porque Milei no es Le Pen. O sea, Le Pen está en la derecha neta. Usted mira, pero Milei es un adorador de Hayek, ¿no es cierto? Y de toda la derecha ultraliberal. Sí, bueno, eso en el discurso. Cuando vos vas a los votos, Milei sacó votos en Lugano, y muchos de los empleados públicos están votando a Milei, a pesar de que se quedan sin trabajo, ¿no es cierto? Porque si se cierra el Estado, el empleado público no trabaja, se supone que hay empleo privado, no importa. Pero lo que digo es que Milei es una opción en el centro, contra la política tradicional como se dio. Es una especie de centro rabioso. ¿Y vos pensás...? Entonces digo, guarda que si Milei entra en la segunda vuelta, muchos de un polo no van a ser como contra Le Pen. Es Le Pen, entonces nosotros somos la izquierda, más el centro, la gauche.
no más el centro, le ganamos a Le Pen. ¿Cómo? No puede el centro. ¿Vos decís que se quedan todos? Puede Milei Lili- ganar porque es el centro al cual lo apoyan. Lilita, un ¿se sector. quedan todos? Estoy hablando de los votantes. Estoy hablando de los votantes. Después cada No, uno... los votantes desde Fíjate, ya. en el caso de Neuquén, Rodríguez Larreta apoya a Rollo Figueroa, ¿cierto? Patricia Bullrich apoya a Rollo Figueroa, Macri apoya. Son adhesiones personales, junto por el cambio, que no solamente el radicalismo. Déjame preguntarle a un radical, ¿te sentirías cómodo con Milei? Alejandro, vos te estoy mirando. Claro, ¿te sentirías cómodo compartiendo espacio con Milei? Si Milei aclara determinadas cuestiones que a mí me hacen ruido... Por ejemplo. Sí, y mira, yo soy una persona de centro-derecha liberal, ¿sí? Y tengo mis límites. Es decir, por ejemplo, yo creo que el Estado debe existir, ¿sí?, para brindar lo que debe brindar el Estado, que es educación y salud concurrentemente con el sector privado, seguridad externa, justicia. No creo que deba desaparecer, por ejemplo, ni creo que pueda permitirse a las personas portar armas ni que se puedan vender órganos de niños. Digo, hay cosas que a mí me hacen ruido, digamos, de ese liberalismo extremo. Yo soy liberal. Si casi es un anarquismo, ¿no? Sí, exactamente. Cierto. Que puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, todos aclaramos nuestras posiciones. A mí me piden que las aclare a cada momento en lo que yo me dedico. Alejandro, mira, el Entonces, problema me parece que a veces cuando vos propones algo que está tan en el extremo, se transforma casi en una hipocresía. No digo que sea hipócrita, digo, se transforma casi en una hipocresía naturalmente, porque no podés desarrollar ese programa porque no está en ninguna parte del mundo. Es ficticio. ¿no es cierto? Porque Luis. es una utopía. Lo que pasa es que a veces las utopías son peligrosas. Claro. Y Ahora vos podés decías tener una recién- utopía futuro, pero cuando vos decís voy a cerrar... Ahora, no podés. yo Y creo aparte, que... dentro del sistema, ¿cómo? O sea, si no querés hacer negociación de consenso por la casta, ¿qué? ¿Por decreto? Además, ¿qué, el cambio perdón, de Neuquén ¿qué- se dio qué a es la partir de un clon casta, del Luis? MPN. A ver, si vos mañana te pones a jugar al básquet, ¿sí? y cobras plata por jugar al básquet, aunque la dones, sos un basquetbolista. Y sí. ¿Sí? Si vos entras a hacer política, sos un futbolista. Un político. Si vos entras en política, sos un político. Todos los que entraron a hacer política con el discurso de la antipolítica se transformaron en políticos. Alejandro. Porque hacer política es esto. Y es fácil entrar en la política argentina, Alejandro, no hay casta. En un punto. No, Bueno, no, estamos, pero por estamos a ver, siendo muy contra Milei, pero técnicamente, Luis, vos me si entró conocés, Milei no hay casta. vos me conocés a mí de chico, yo vengo de una familia pobre, pero pobre en serio, no teníamos baño Por en mi supuesto. casa. Quiero preguntarle a Alejandro, ¿para quién está No, pero en jugando? serio. ¿Para quién está jugando Macri diciendo que levantando a Milei? Bueno, a ver, Porque algunos dicen puede estar jugando incluso contra Patricia Bullrich, porque Milei le saca a ella, ¿o no? mirá, lo maravilloso que tiene la política, como el ajedrez, digamos, es que uno puede hacer muchas jugadas para inducir jugadas de otros, ¿no es cierto? Y esto ya no tiene que ver con la micropolítica, sino con la macropolítica. Es decir, son jugadas, como cuando uno dice me retiro, no me retiro, como cuando Carrió se enoja, pero en realidad está negociando 3 diputados, entonces el enojo tiene que ver, si te pasa el enojo, te doy los 3 diputados. Son esas cosas, ¿sí?, que tienen que pasar. Y que no está mal que pase, porque pasan en todos los países del mundo, igual que las internas, Luis. Vos solucionás o con un acuerdo, que está muy bien, acordar está muy bien, ¿sí?, salvo en la Argentina, que la palabra pacto es mala, pero en todos los países del mundo es buena, o yendo a una elección interna. Entonces, a lo mejor Mauricio quiere mandar un mensaje diciendo, che, es por acá, ¿sí? No podemos seguir discutiendo entre nosotros cómo vamos a modificar la ley de alquileres, por ejemplo. Total. Bueno, la Entonces, próxima que vengas hablamos un poco de educación, porque nos quedó habla mucho Tonelli. Tonelli siempre así, de chiquito que lo Ustedes no es conozco. cada tanto, habla y más sabe, seguido. Tonelli, habla y Es sabe. lo más, es lo más. Aparte, nunca terminé de agradecerle el acompañamiento en plena época de pandemia dura, que hacíamos animales, y el santo venía, o teníamos miedo, así que un placer verte, Luis. Gracias, Muchas Alejandro. gracias. No, gracias. Pequeño